Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Cueva, alumno del curso de Redes y Telecomunicaciones de la Maestría en Ciencias, Convención, Ingeniería y Sistemas de la UNI. Y el día de hoy les voy a hablar acerca del protocolo Border Gateway Protocol, más conocido como BGP, quien es el protocolo que rige las normas de todo Internet el día de hoy en el mundo entero. Bueno, vamos a empezar con un poco de historia. Siempre es bueno entender en qué contexto de la historia se desarrolló un suceso y cuáles fueron las necesidades de la época que permitieron su creación. Para los años 70 se estaba desarrollando el proyecto ARPANET, el precursor de Internet, motivado por crear una red que 1. Soporte más servicios que la red de telefonía, que sea multipropósito, que no solo sirva para el teléfono y el fax, que en esa época eran el único medio interactivo. Y 2. Que sea más barata que la red de telefonía, que utilice una conmutación de paquetes en lugar de una conmutación de circuitos. Como sabemos, la conmutación de paquetes va a permitir que sobre un mismo canal se multiplexen más comunicaciones, en lugar que la de circuitos, que utiliza todo un medio o un canal durante todo el tiempo que se establece una llamada. En la época existía una diversidad de protocolos de comunicaciones y que aún no se definían modelos ni estándares. Luego, para los años 80, se empieza a desarrollar el Internet Protocol con el RFC 791 y empiezan a crearse estándares y modelos de comunicaciones. Había la necesidad de comunicar redes de diferentes segmentos en una organización. Para ello desarrollaron un protocolo de enrutamiento de vector distancia poco escalable llamado Gateway to Gateway Protocol, eligiendo la mejor ruta por la distancia más corta. Este protocolo conocía todas las rutas hacia todos los destinos dentro de una organización, como SPF, pero con una filosofía de vector distancia. El problema en este momento fue que se necesitarían mucho más recursos para poder almacenar una gran cantidad de rutas, y más aún cuando se quiere aprender rutas de otras organizaciones. Años más adelante salió RIP para solucionar este problema de la cantidad de rutas. Notar que no hay un RFC con el nombre Gateway to Gateway Protocol, sin embargo hay RFCs como el RFC 823 que detalla el diseño de los gateway para el proyecto de ARPA. Para solucionar el problema del enrutamiento entre organizaciones, a mediados de los 80 se crea el protocolo Exterior Gateway Protocol, EGP, en la RFC 904, el primer protocolo que enruta tráfico entre sistemas autónomos, pero tiene dos problemas. EGP intercambia información de conectividad, más no información de ruteo. No tiene forma de decidir cuál es la ruta óptima hacia un destino, por el que era necesario diseñar una red libre de loops entre sistemas autónomos, una topología de árbol. Otro, EGP solo envía información de su organización, no de otras organizaciones. Esto implica que si quieres comunicarte con cualquier otra organización, necesariamente debes tener una conexión con ella. Por ello fue necesario desarrollar otro protocolo de comunicaciones que satisfaga esta necesidad. Así se creó BGP. BGP versión 1, que nació con la RFC 1105, ya es un protocolo de enrutamiento que tiene la capacidad de decisión, por lo que ahora puede emplear una topología en malla. Casi todo el funcionamiento actual viene dado en esta versión, desde los tipos de mensajes hasta la operación entre sí. BGP ya brinda la posibilidad de cargar rutas de diferentes sistemas autónomos y poder convertirse en un sistema autónomo de tránsito, por lo que no es necesario tener la conectividad directa hacia todas las organizaciones para poder comunicarse. BGP versión 2, con el RFC 1166, corrigió contadas fallas de concepto que BGP versión 1 trajo en sus tipos de mensajes en su primer intento. Campos como el AS count, que lo vemos a la mano izquierda, dirección, entre otros del update message, fueron cambiados debido a que dicho concepto ya no era válido en la segunda versión. En las imágenes se puede apreciar la diferencia que hay entre el update en ambas versiones. BGP versión 3, con el RFC 1267, optimizó y simplificó la información de intercambio de rutas, agregando capacidades de identificar los mensajes utilizados para establecer comunicaciones BGP en los paquetes Open de inicialización. Si vemos en la parte superior, vemos un paquete BGP versión 2 y en la parte inferior vemos un paquete BGP versión 3, el cual tiene este campo de aquí, BGP Identifier, que los diferencia. BGP versión 4 con el RFC 1771 introdujo el concepto de Classless Interdomain Routing, permitiendo enviar la máscara de subred en las actualizaciones. Vemos acá la diferencia entre el paquete BGP versión 3 y el paquete BGP versión 4.
Hoy en día BGP versión 4 es la versión en uso, sin embargo varias RFC han pasado para que el protocolo BGP sea lo que es el día de hoy. Cambios que no se realizaron en la estructura de la trama, pero sí en usos como MPBGP. La siguiente es una lista de RFC que BGP a lo largo de la historia tenía. Como vemos en la lista, tenemos todas las RFCs que se han ido creando y han ido mejorando al protocolo BGP. Desde la 11.05, que fue el primer release, pasando por la 11.66, 12.67 y 17.71, donde se consolidó la versión BGP versión 4. Sin embargo, desde ahí se han ido agregando nuevos features, cosas que han ido mejorando el protocolo, que no han modificado su estructura de trama, pero sí han ido definiendo más el protocolo. Hasta el día de hoy, que tenemos por ejemplo una mejora del multiprotocolo BGP, que ya lo vamos a ver más adelante. Luego de haber visto algo de historia, necesitamos hablar ahora sobre los hechos remarcables de BGP. 1. BGP utiliza los servicios TCP en el puerto 179, a diferencia de RIP y OSPF, que tienen su propio protocolo en la capa de transporte, o incluso ISIS, que tiene su propio protocolo en la capa 3, para intercambiar la información de rutamiento como si fuera una aplicación. 2. BGP no necesita tener una conexión directa para establecer una vecindad como lo hacen los IGPs, quienes solo necesitan estar en un dominio de broadcast para poder establecer una vecindad, ya que se soporta en un IGP, el que sea, solo necesita que en su tabla de enrutamiento se encuentre la red explícita o por defecto del neighbor. 3. Como todo protocolo de enrutamiento, necesita un mecanismo para determinar si el protocolo sigue activo o no. Ese timer es conocido como Keep Alive, mantener en vida del inglés. Aparte, BGP no puede ser por diseño un protocolo rápido como los IGP, debido a que su misión es albergar las rutas de internet. Me explico mejor. Si un flap sucede en la interfase de un router que procesa BGP, un flap es en realidad una caída en un instante que luego vuelve a la normalidad, y está constantemente realizando esta acción por algún desperfecto eléctrico o mecánico, no es necesario que el mundo entero esté constantemente actualizando sus tablas de enrutamiento. Para ello, BGP espera un tiempo predefinido y de ahí envía cualquier cambio que se presente en su topología hasta ese momento. A esto último se le conoce como batch update. BGP es un protocolo exterior porque permite intercambiar rutas entre diferentes sistemas autónomos de forma óptima, manteniendo la etiqueta o path de su sistema autónomo original público y todos los sistemas autónomos públicos que atraviesa para llegar a un dispositivo que procesa BGP. Típicamente los desarrolladores de BGP en los diferentes fabricantes colocan una distancia administrativa, que en realidad es un grado de confiabilidad del protocolo, por defecto bastante menor, más confiable, a las sesiones BGP aprendidas por otros sistemas autónomos que las sesiones BGP aprendidas por el propio sistema autónomo. Se asume que las eBGP son rutas que no tenemos dentro de nuestro sistema autónomo y las IBGP sí las tenemos, por lo que preferimos que el IGP sea quien tome las decisiones de ruteo dentro de nuestro sistema autónomo. Luego viene la razón por la que desde mi punto de vista, BGP sigue siendo un protocolo versátil y altamente utilizado en el mundo. Multiprotocol BGP es una extensión al protocolo original, el cual le permite albergar otros tipos de protocolos, no solo el nativo IP versión 4 por el cual fue diseñado, sino VPN versión 4, o IP versión 6, o VPN versión 6, que en realidad el VPN versión 4 o VPN versión 6 es el mismo protocolo, ¿sí?, con una etiqueta que se le llama Community BGP, para poder diferenciarlas de otros tipos de tabla de enrutamiento y consecuencias de clientes. Finalmente, los usos de BGP son: 1. Es el protocolo de enrutamiento de Internet global. 2. Sirve de transporte de etiquetas de clientes para realizar VPNs de capa 3 en una red MPLS. Y 3. Es el protocolo de enrutamiento WAN para el cliente cuando se tiene más de un proveedor de servicio, o tienes un direccionamiento IP público asignado, o se tiene un sistema autónomo. El siguiente es un cuadro comparativo entre EGP e IGP. EGP tiene capacidad de almacenar gran cantidad de rutas de todo Internet, a diferencia de IGP, que tiene la capacidad de almacenar una limitada cantidad de rutas, básicamente de una red corporativa. EGP está diseñado para manejar conexiones externas entre diferentes dominios. El IGP está diseñado para manejar conexiones internas dentro del mismo dominio. EGP tiene una lenta convergencia, en cambio los IGPs tienen una rápida convergencia. Los EGPs
No necesita que sus neighbors estén directamente conectados, utiliza una conexión de capa 3. Los IGP sí necesitan que sus neighbors estén directamente conectados, utiliza una conexión de capa 2 para poder establecer sus vecindades. Otro aspecto muy importante para hablar en BGP es acerca de su máquina de estado finito. Este modelo muestra todos los estados por los que atraviesa el proceso BGP y cuáles son las funciones que las dirigen hacia dichos estados. Los estados de una sesión BGP son idle, connect, active, open-send, open-confirm y established. Las funciones más notables son el establecimiento de la sesión TCP, el intercambio de mensajes open y el intercambio de keep alive. El estado deseado es established. Es ese estado el que se debe llegar y mantener para que empiece a funcionar el motor de enrutamiento. Ahora se presentan cada caso y las funciones que se requieren para cambiar de estado. Empezamos con idle. En ese estado BGP rechaza todas las conexiones BGP entrantes. No hay recursos asignados al proceso. En respuesta al evento de inicio generado por el sistema o por el operador, el sistema inicia todos los recursos BGP. Inicia el contador de reintento, luego inicia una sesión TCP mientras espera una conexión que puede haber sido iniciada por el vecino para cambiar a estado connect. Si el sistema detecta cualquier error, este apaga la conexión y se mantiene en estado idle. Luego pasamos al estado connect. En este estado, BGP está esperando que finalice la conexión TCP. Si la conexión TCP es exitosa, el sistema reinicia el contador de reintentos, completa la inicialización, envía un mensaje open hacia su vecino y cambia su estado a open-send. Si la conexión TCP falla por retransmisión o timeout, el sistema local reinicia el contador de reintentos. Continúa esperando una conexión TCP que puede ser iniciada por el neighbor BGP y cambia su estado a active. En respuesta a la expiración del contador de reintentos, el sistema logra reiniciar el contador de reintentos, inicia otra sesión TCP al neighbor BGP, continúa esperando una conexión que puede ser iniciada por un peer BGP y permanece en estado connect. En respuesta a cualquier otro evento iniciado por el sistema o el operador, el sistema libera todos los recursos asociados a la sesión BGP en cuestión y cambia su estado a idle. El tercer estado, active. En este estado, BGP está intentando realizar una vecindad iniciando una sesión TCP. Si la sesión TCP es exitosa, el sistema reinicia el contador de reintentos, completa la inicialización, envía un mensaje open hacia su vecino, coloca el hold timer en un valor mayor y cambia su estado a open-send. Si el sistema detecta que un peer BGP remoto está intentando establecer una sesión BGP, pero dicha IP no es la esperada, el sistema local reinicia el contador de reintentos, rechaza el intento de conexión, se mantiene escuchando conexiones que pueden ser iniciadas por BGP y permanece en estado active. En respuesta a la expiración del contador de reintentos, el sistema local reinicia el contador de reintentos, inicia otra sesión TCP hacia el neighbor BGP, continúa esperando por una conexión BGP del vecino y cambia su estado a connect. En respuesta a cualquier otro evento iniciado por el sistema o el operador, el sistema libera todos los recursos asociados a la sesión BGP en cuestión y cambia su estado a idle. El cuarto estado, open-send. En ese estado, BGP espera por un mensaje open desde su peer. Si no existen errores en el mensaje open, BGP envía un mensaje keep alive y ahora utiliza un contador keep alive. Se asigna un valor al hold timer que es negociado en el open message y el resultante es open confirm. Cuando se recibe un mensaje open, todos los campos son válidos. Cuando se recibe un mensaje open, todos los campos son validados. Si en el paquete se detecta un error, el sistema local envía un mensaje de notificación y cambia de estado a idle. También se pasa a idle al recibir un mensaje de notificación. También, si el hold timer expira, el sistema envía un mensaje de notificación y el estado cambia a idle. En caso también que se ejecute el evento stop, iniciado por el sistema o por el operador. Si una notificación de desconexión TCP es recibida, el sistema local cierra la conexión BGP, reinicia el contador de reintentos, mientras continúa esperando una conexión de un peer BGP y va al estado active. Open Confirm. En este estado BGP espera por un keep alive o por una notificación. Si el sistema recibe un mensaje keep alive, cambia su estado a established. Si el contador keep alive expira, el sistema local envía un mensaje keep alive y reinicia su timer keep alive. Si el hold timer expira antes de recibir el mensaje keep alive, el sistema envía un mensaje de notificación y cambia de estado a idle. También, si el sistema recibe un estado de notificación, cambia de estado a idle. Si se recibe una notificación de desconexión TCP, el sistema cambia a idle. En caso también que se ejecute un evento stop iniciado por el sistema o el operador, en respuesta de cualquier otro evento,
el sistema envía el mensaje de notificación y pasa al estado idle. En caso también que se ejecute el evento stop iniciado por el sistema o por el operador, pasa al estado idle. En respuesta a cualquier otro evento, el sistema envía un mensaje de notificación y pasa al estado idle. El último estado, established. En ese estado, BGP puede intercambiar mensajes update, notificación y keep alive con su vecino. Si el sistema recibe un update o un keep alive, que son mensajes, reinicia el hold timer. Si el contador del keep alive expira, el sistema envía un mensaje keep alive y reinicia el contador keep alive. Si el sistema recibe una notificación, cambia de estado a idle. Si recibe un mensaje update con errores, el sistema envía un mensaje de notificación y cambia de estado idle. Si se recibe una notificación de desconexión TCP, el sistema pasa a estado idle. Si el hold timer expira, el sistema envía una notificación y cambia a idle. En caso también que se ejecute el evento stop iniciado por el sistema o por el operador, también el estado pasa a idle. En respuesta a cualquier otro evento, el sistema envía un mensaje de notificación y pasa al estado idle. Tras haber capturado algunos paquetes en una sesión BGP realizada correctamente, se puede visualizar y modelar este intercambio en forma secuencial. Siendo R1 y R2 los routers mostrados inicialmente, ambos se encuentran en estado idle inicialmente. R2 envía un TCP SYN y pasa al estado connect. R1 recibe el TCP SYN más ACK, pasando su estado a connect también. R1 termina el three-way handshake. Estando ambos en el estado connect, R2 envía un BGP open, el cual es recibido por R1. Y R1 envía un BGP open más un keep alive. En el tercer escenario, ambos en open confirm, cuando R1 envía un keep alive, R2 al recibirlo pasa al estado established. Inmediatamente R2 envía otro keep alive y pasa también a R1 para finalmente estar en estado established. Un tema obligado para hablar en BGP es el procedimiento de decisión para la mejor ruta que pasará de la tabla BGP, la cual mantiene todas las rutas que aprende a través del protocolo haciendo la selección de la óptima, a la tabla de enrutamiento, que solo mantiene las rutas óptimas hacia cualquier destino. Todos estos ítems de decisión son información de cada ruta que viene en la actualización BGP en forma de atributos. Los ítems de decisión tienen un valor por defecto y algunos son alterables y otros no. Algunos de estos influyen en la decisión local de envío de tráfico y otros influyen en la decisión de algún vecino en enviar el tráfico para el router de referencia por donde queremos recibir el tráfico, siempre y cuando el vecino no haga una política que sobrescriba la que utilizó con un ítem de mayor jerarquía. Los atributos también se pueden clasificar en well known, que son atributos estándar de RFC, y los que no lo son, como los propietarios de, por ejemplo, el weight de Cisco, ¿no? Estos well-known pueden subclasificarse en mandatory, que siempre tienen que estar en todas las actualizaciones, como son el origin, el next hop y el ASPath, y los discretionary, que los que no necesariamente se tienen que mandar en todas las actualizaciones, como son el local preference y el atomic aggregate. Existen otros tipos que son los optionals, que pese a ser RFC no necesariamente son reconocidos por todos los BGP speakers. Estos optionals pueden subclasificarse en transitivos, como los community o el aggregator, los cuales son enviados a los neighbors, sean o no sean soportados por ellos, y los non-transitive, como el MET o como el cluster list, los cuales solo se envían al neighbor si éste lo soporta. La mejor práctica es tratar de que la decisión se tome solo hasta el tercer ítem, el shortest size path, para no complicar más la situación, pero vamos a describirlos. Empezaremos por el weight, que en realidad le puse 0 porque solamente pertenece a Cisco. ¿Okay? El largest weight. Bueno, características es que es propietario de Cisco, se prefiere al mayor valor y es una decisión local. Vamos a verlo más adelante cómo funciona. Luego, el número 1 es el highest local preference. Es un atributo RFC, es un well-known discretionary, se prefiere al mayor valor y la decisión es a nivel de sistema operativo. La decisión es local a nivel de sistema operativo. El número 2, local originated, es también un RFC, well-known mandatory, es obtenido por el next hop. Prefiere las rutas originadas por el router mediante el comando network o aggregate a3. Es una decisión local. El número 3 es el
Shortest Path. Se obtiene de un atributo llamado ASPath, que es Well Known Mandatory. Se refiere a la red con mayor cantidad de AS en el ASPath. Esto permite influenciar el tráfico de entrada hacia una red. Por ejemplo, como que cada vez que una red pase a través de un sistema autónomo, estos sistemas autónomos van dejando un sello, que en este caso es el AS por el que ha pasado. Entonces, digamos, si nosotros nos encontramos en China Unicom y recibimos una red de Internexa que se encuentra abajo, por un lado vamos a recibirla con dos AS, que sería Internexa y Level 3. Por otro lado vamos a recibirla con dos AS, que sería Internexa y TIUS. El número 4 es el Lowest Origin Type. Este valor se obtiene del atributo Origin, que es un RFC Well Known Mandatory Attribute. En este caso prefiere las rutas que fueron generadas manualmente, las cuales tienen un valor I, que es la ruta generada por el protocolo hoy en día obsoleto llamado EGP, y estos a su vez son preferidos sobre las rutas generadas por redistribución, que tienen un valor de signo de interrogación. Este valor es el mismo a nivel global. El número 5 es el Lowest Multi-Exit Discriminator. Este valor se obtiene del atributo con el mismo nombre, que es RFC Optional Non-Transitive. Influencia a los sistemas autónomos conectados con más de un link a elegir qué enlace utilizar, es tal cual funciona un protocolo IGP. El número 6 es elegir al eBGP sobre el IBGP. Cuando se recibe una actualización BGP, se señala sobre qué o de qué sistema autónomo es la sesión BGP de procedencia. Cuando la sesión es IBGP, en la tabla BGP aparece una I. Se prefiere las rutas procedentes de sesiones eBGP sobre las IBGP. El número 7 es elegir al Lowest IGP Metric to Neighbor. En caso de que se reciba una ruta por dos sesiones IBGP o dos sesiones eBGP, se elige la que se recibe con una mejor métrica por la tabla de enrutamiento. Es decir, es una decisión local. El número 8 es elegir al Older Route, es decir, la ruta aprendida por la sesión BGP más estable o la que tiene más tiempo de haber sido iniciada. Y el número 9 es elegir al Lowest Router ID. En el fortuito caso de que ambas sesiones sean igual de estables, se prefiere a la que tiene el Router ID menor. Es una decisión local. El nuevo BGP. Hoy en día BGP no solo soporta IP versión 4 como en sus inicios. Hoy BGP puede ser configurado para IP versión 6. También BGP tiene unos campos de extensión que funcionan en redes MPLS más conocidas como Multiprotocol BGP o MPBGP. Con esta actualización, BGP no solo puede llevar en sus updates rutas de su protocolo nativo, sino también otros protocolos y tablas de enrutamiento diferentes, brindando la capacidad de realizar redes virtuales privadas de capa 3, porque el protocolo que carga es IP o IPv6. Como vimos antes, el motor BGP puede ser de algún protocolo IPv4 o IPv6, y los carritos, nuestras extensiones, o digamos el protocolo que cargamos, puede ser IPv6 o más conocido como VPN versión 6 o VPN versión 4. Y ahora sí, manos a la obra. Sería excelente poder realizar una red MPLS pura IP versión 6 y que los protocolos que carguen sean IP versión 4 e IP versión 6. Lamentablemente los sistemas operativos con los que cuento no son los más actualizados. La plataforma que vamos a configurar es MPLS sobre IP versión 4, pero sobre ella cargaremos IP versión 4 e IP versión 6, que es en realidad tal cual son los escenarios hoy en día en los operadores. Estos operadores no tienen aún la necesidad de pasar a IP versión 6, su plataforma MPLS, ya que IP versión 4 funciona muy bien hasta el momento y transporta ambos protocolos, además de otros protocolos de capa 2 como Ethernet Pseudowires o Ethernet Virtual Circuits. La siguiente topología será el escenario en el cual trataremos de emular una conexión IP versión 4 y también una conexión en IP versión 6, soportados sobre una plataforma MPLS que está en IP versión 4. Se tiene un cliente con dos sedes y un proveedor de servicios de red, el cual le dará dos conexiones VPNs en ambos protocolos. La sede principal, que cuenta con tres routers R1, R2 y R7 para distribuir a sus clientes, quienes tendrán dos direcciones IP,
IPv4 y IPv6. Tendrán que alcanzar a los hosts en la otra sede a través de R6. En la red del proveedor se tiene una plataforma MPLS soportada sobre OSPF versión 2 y sobre ella el protocolo MPBGP. MPLS utiliza etiquetas para que cuando el tráfico de los clientes pase sobre su red, los routers no tengan que estar verificando el origen y el destino de los paquetes. Con dos etiquetas tú puedes definir a qué router y a qué interfase de ese router te diriges, de tal forma que los PE no inspeccionan el tráfico del cliente dentro de la red de MPLS. Para esto ayudan a mantener las tablas de enrutamiento independientes por clientes u otros tipos de conexiones encapados soportadas sobre MPLS. En este caso, MPLS maneja dos etiquetas, la interior o la de afuera, que es la etiqueta que identifica el PE, y para este caso está creada por el protocolo LDP. Estando en R3, si nosotros queremos ver cuáles son las etiquetas de la parte inferior, podemos colocar el comando show MPLS IP binding, y en este comando nos muestra cuáles son todas las etiquetas que nosotros tenemos que colocar para llegar al destino que queramos. Por ejemplo, si yo quiero llegar a este PE, que es el de acá, yo tengo que colocar la etiqueta de salida número 17. ¿Okay? Y si nosotros queremos ver a nivel de PGP cuál es la etiqueta que tengo que utilizar, por ejemplo, para llegar a la dirección IP 172.16.2.1, que es la dirección de cliente, tengo que colocar, por ejemplo, el comando show IP PGP VPN versión 4, y podemos ponerlo por BRF si gustamos, o ponemos todos también, labels. Y aquí nos sale que si queremos llegar a la red 172.16.2.0 tenemos que hacerlo a través de este Next Hub con la etiqueta 24. Por otro lado, si nosotros queremos llegar, por ejemplo, a la dirección IPv6, que sería 2001.2.172.2.16.2.2.1, tenemos que hacer un comando análogo que es show IP BGP VPN versión 4 versión 6 unicast all labels. Y en este caso, si queremos llegar a esa red, tenemos que hacerlo con la etiqueta 18. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a enviar tráfico desde R7. ¿Okay? Vamos a enviar tráfico en IP versión 4 y luego en IP versión 6 para corroborar lo que hemos visto hace un momento. Ponemos stop. Ok. Ahora, habíamos dicho que si queremos enviar, primero, que nosotros tenemos que enviar paquetes desde R3 hasta R5. La etiqueta inferior, según nuestra tabla, debe ser show MPLS IP binding. Tenemos que utilizar la etiqueta 17. Entonces vamos a ver el tráfico que va desde la 1.100, que está en headquarters, hasta la 2.1. La etiqueta inferior es la 17. Y si queremos enviar el tráfico hacia esta IP, la superior, la etiqueta superior va a tener que ser la 24, que aquí está. Por otro lado, hablando de IP versión 6, nosotros usamos la 17, que es la misma, y la superior, en este caso nos dice que es la 18, y lo corroboramos con este comando show IP BGP VPN versión 6 unicast all labels. Y acá tenemos este comando, esta etiqueta. Vamos a hacer un pequeño resumen de las configuraciones que se colocan en los PEs para realizar este tipo de escenario o de plataforma. Primero necesitamos un IGP. En este caso estamos usando OSPF. En OSPF lo único que necesitamos es que todos conozcan sus direcciones IP loopback. Así que
Para nosotros ha sido sencillo, simplemente hemos puesto la red 10.0.0.0 que no se utiliza en un cliente para que enrute. Luego de colocar el protocolo de enrutamiento o de configurar el protocolo de enrutamiento, debemos configurar MPLS. En este caso estamos utilizando LDP, que es el protocolo por defecto. Vamos a poner la configuración que se coloca en la interfaz. En la interfaz colocamos MPLS IP y MPLS Label Protocol LDP. Solo eso. En todos los routers, en todas las interfaces que están dentro de los routers. Con esto ya habilitamos MPLS. El tercer paso, que es el más complicado, es la configuración de BGP. Vamos a colocar router BGP. Cuando se habilitan las funciones de multiprotocol BGP, se activa la función de UpgradeLi, el cual cambia el estilo de los comandos BGP del modo Legacy al modo Address Family, el cual es capaz de soportar múltiples tipos de protocolos diferentes a IPv4, que es el nativo. Solo los comandos que no son Neighbor o algunos básicos de Neighbor IPv4 son retenidos en el modo de configuración de router, como es el Remote AS o el Peer Group o el Update Source, los cuales pueden ser utilizados por otros address families como VPN versión 4 o VPN versión 6 para su posterior activación a nivel de peer. Los otros, como Nextcop Self, Software Configuration, entre otros, como no son utilizados por otros address families, son almacenados en el address family IPv4. Primero tenemos que configurar las sesiones IBGP. Hemos puesto aquí un peer group en el mismo sistema autónomo, ¿okay? Y en address family IPv4 vamos a colocar estos neighbors. Luego tenemos que configurar las sesiones VPN versión 4 y VPN versión 6. Estas sesiones se configuran entre los routers que van a participar en el intercambio de etiquetas a nivel de BGP. Finalmente, una vez que la plataforma MPLS y VPN versión 4 y VPN versión 6 están configuradas, se tiene que insertar los clientes que harán uso de ella. Para este caso, solo hemos incluido un cliente 1, que maneja dos protocolos, IP versión 4 e IP versión 6. Entonces se debe crear la instancia Address Family IP versión 4 para el BRF cliente 1 y lo mismo para IP versión 6. Si queremos agregar otro cliente, necesitamos crear otra Address Family para sus BRFs. Dentro de este modo de configuración se insertarán todos los comandos como si fuera una sesión BGP Legacy. Los nuevos configurados aquí tienen que corresponder a los configurados en los clientes en sus instancias Address Family IP versión 4 Unicast e IP versión 6 Unicast respectivamente. Es el proceso análogo en R5. R4 en realidad solamente necesita OSPF y MPLS sus interfaces, no necesita más. R5 lo vamos a colocar acá, tiene una configuración análoga. Show running config, las BRFs para ambos protocolos, interfaz loopback, interfaz fast Ethernet 0, que es la que da para la red del proveedor, sus interfaces fast Ethernet 1, 0 y 1.1 que dan para el cliente, tiene que estar dentro de las BRFs, el protocolo de enrutamiento para pasar las rutas, la configuración de IP versión 4, que es el protocolo carrier, las sesiones VPN versión 4 y VPN versión 6 para el intercambio de etiquetas, y las sesiones BGP con los clientes. En los clientes solo se tienen sesiones IP versión 4 e IP versión 6. Por ejemplo, vamos a ver en R1. Aquí solo configuramos sesiones IP versión 4 e IP versión 6. Él no entiende de VRFs ni tampoco entiende de VPN versión 4. De VRF puede ser, si es que nosotros queremos que, por ejemplo, pasar unas cuantas rutas en una tabla y otras cuantas rutas en otra tabla, podríamos utilizar VRFs. Sin embargo, este no es el caso. Lo mismo pasa en R6. Show running config section router PGP. Y vamos a ver que solo tenemos configuración de IP versión 4 e IP versión 6. Luego, para terminar, vamos a mostrar el poder de BGP y sus atributos para poder elegir la mejor ruta. Las políticas BGP
pueden hacer que uno, desde el punto que se encuentre, sea cliente o proveedor, pueda influenciar por dónde va a enviar el tráfico. Para este caso vamos a ponernos desde el punto de vista del cliente y solo del cliente. Los dos primeros atributos que vamos a mostrar influyen en la elección de salida de flujos desde el punto de vista del cliente. Es decir, si nosotros estamos en este lado del cliente, donde está R1, R2 y R7, y nosotros queremos que el tráfico vaya hacia R6, podemos definir si se va a través de la conexión con R1 o se va a través de la conexión con R2. Empezaremos por el atributo weight. Vamos a trabajarlo en R6. Si nos vamos a R6, actualmente, para que el tráfico originado en R6 se vaya a la red de los headquarters, por ejemplo, a esta red de aquí, a la 172.16.1.100, lo está haciendo a través de la conexión 10.0.255.4. Igual para cuando él quiere irse con la dirección IPv6 hacia la red del headquarters, lo está haciendo a través de la 2001, 2.10, 2.2.4. Queremos que eso cambie. ¿Cómo podemos hacer? Podríamos utilizar dos cosas: weight o local preference. En este caso vamos a utilizar weight. Primero vamos a ver qué tráfico es el que queremos que salga a través de la sesión 6. Vamos a ver el prefix list. Hemos configurado un prefix list, este de aquí, para llegar a la dirección IPv4 del headquarters y a la dirección IPv6 de los headquarters. Luego hemos creado los route maps también para ponerlas en las sesiones. Estos route maps tienen esta configuración. Lo que llega de IPv4, vamos a hacerle un match con estas direcciones IP, con estos prefix, y le vamos a poner un weight de 33.000, valor alto, para que lo prefieran. Lo mismo a todo el tráfico IPv6. La red IPv6 de HQ le vamos a poner un weight de 33.000, para luego insertar esos route maps en las sesiones PGP respectivas. Vamos a ver section router PGP. Entramos entonces, configure terminal, router PGP 65000, address family IPv4. Le ponemos al neighbor 6 route map from IPv4 in. Y lo mismo vamos a hacer para la address family IPv6. En la otra sesión, route map from IPv6 in show IP BGP all. De inmediato no sucede nada. Lo que se tiene que hacer es reiniciar la sesión BGP de manera suave. Clear IP BGP all in. Lo que hace es una petición de todas las rutas nuevamente al neighbor sin necesidad de reiniciar la sesión BGP. Entonces, si ponemos nuevamente el comando show IP BGP all, tenemos que la red de headquarters de IPv4 está con 33.000 de weight y la red de headquarters está con 33.000, la que es aprendida a través del neighbor 6 en ambos casos y ya no del 4. Entonces, en este caso es preferida esta ruta. Si nosotros, estando en R7, vamos a ver el router R7, si queremos de R7 dirigirnos hacia las redes que se encuentran en el branch, vamos a tomar el camino de R1 a través de IPv6 también. Vamos a tomar el camino a través de R1. ¿Cómo podemos hacer para tomar el camino a R2? Fácil. En R2 le ponemos un local preference mayor a las sesiones aprendidas por esta ruta. Entonces, si nosotros le ponemos un local preference de 200, él va a preferir ahora este camino en lugar de este camino. Ok, vamos a hacerlo. Entonces nos situamos en R2. Primero configuramos siempre un prefix list, tanto para la dirección IPv4 como la dirección IPv6. En este caso
en este caso del branch, igual acá, igual acá. Luego tenemos que configurar los roadmaps. Siempre que van a trabajar con rutas, tienen que configurar los prefix list y los roadmaps, que también se le conoce como route policy en los iOS XR. Ok, entonces local preference, aquí está. Le hemos llamado from branch IP versión 4. Le estamos haciendo un match al prefix list de aquí arriba, y a este le estamos poniendo un local preference de 200, igual para IP versión 6. Aquí está. El resto local preference 100. Entonces estos roadmaps los vamos a tener que insertar en las sesiones BGP de entrada. Router BGP. Configure terminal. Router IP versión 4. Y a nuestra sesión BGP, que es esta de aquí, enable route map, pero aquí el route map se llama from IP versión 4 in. Lo mismo para IP versión 6. From IP versión 6 in. Que me equivoqué. Entonces en R7 inmediatamente no se coloca porque no se ha reiniciado la sesión BGP. Vamos a R2 nuevamente, clear IP BGP all in. Esperamos unos segundos, ponemos acá show IP BGP all, y ya vemos que la ruta del branch está con 200. Igual en IP versión 6 está con 200. Entonces lo mismo va a pasar en R7. En R7 ahora para irnos hacia el branch vamos a tomar el router 2 y no el router 1. Igual, vamos a tomar la ruta por 2 y no por 1. Para hablar del locally originated, que en la lista vendría a ser el siguiente atributo, podemos verlo en R6. Vamos a R6 y vamos a ver que existen rutas que tienen, por ejemplo, en IP versión 4 el next hop 000 y en IP versión 6 el next hop también todos ceros. Okay. En este caso esta ruta siempre va a ser preferida. Ahora vamos a ver la forma en que nosotros desde el headquarters influenciemos al operador para que nos envíe el tráfico a través de uno de los dos routers. Digamos, supongamos, si es que yo estoy recibiendo el tráfico a través de R1, lo pasemos a R3. Primero vamos a ver por dónde se está recibiendo el tráfico actualmente. Show IP BGP all, y vamos a ver que está, cuando quiere enviar el tráfico a la IP de headquarters, lo hace a través del router 2 que tiene esta dirección IP. Lo mismo sucede en la IP versión 6. Va a preferir el router 2. ¿Cómo podemos hacer para que en lugar de que prefiera el router 2, prefiera el router 1? Okay. Podemos hacer que R2 envíe más copias de su sistema autónomo para que R1 sea la mejor opción. Entonces vamos a R2. Prefix list. Ok, aquí vamos a poner la red local, que es este prefix list de acá, HQ. Lo mismo en la IP versión 6, HQ. Luego creamos el roadmap. Este roadmap va a hacer un match con HQ y va a ponerle los AS en el AS path, tanto para IP versión 6 como para IP versión 4. Luego vamos a la sesión BGP, router BGP, address family, y
a esta sesión, roadmap, ¿cuál era? Era este de aquí, to IP versión 4, o from, que está ahí, y le ponemos out, de salida. Lo mismo para IP versión 6, to IP versión 6, por aquí tiene que estar, to IP versión 6, out. Y le hacemos un clear IP BGP in y out. Lo que hemos hecho es enviar y recibir nuevamente las rutas sin reiniciar la sesión BGP. Entonces ahora nos vamos a R3, show IP BGP all, y ahora verán que aparece la ruta aprendida por R2 tiene 4 sistemas autónomos. En cambio, la ruta aprendida por R1 tiene solamente un sistema autónomo. Lo mismo sucede con IP versión 6. De esta forma va a preferir siempre al router de R1 en lugar del router de R3. Como penúltimo punto, vamos a tratar el tema de Lowest Origin Type, donde podemos ver eso. Por ejemplo, vamos a R7, router cualquiera. En R7, si nosotros hacemos un show IP BGP, vamos a ver que existen rutas que tienen un signo de interrogación y rutas que tienen la I. ¿Ok? En este caso, si hubiesen dos rutas iguales, solamente que una tiene I y otra tiene signo de interrogación, la I va a ser preferida ante la que tiene el signo de interrogación. Y por último, vamos a hablar del MET. El MET es otro mecanismo para poder influenciar a otro sistema autónomo a que nos envíe tráfico por uno de sus routers. Veamos, en R3 nosotros estamos prefiriendo enviar a través del R1 debido a que el 2 tiene el AS Path Prepend. Por ejemplo, ¿qué pasaría si es que no estuviera el AS Path? Es más, vamos a quitarlo. El AS Path yo lo había colocado en R2. Configure terminal. El router PGP 65000. Show run set router PGP address family. Vamos a quitarle el AS Path Prepend. Y hacemos un clear. Clear IP PGP out. Luego de haber hecho este clear, vamos a ver de nuevo R3. Ya no debería estar el AS Path Prepend. Ya no. Y ahora está prefiriendo al router 1. Perfecto, es lo que quería. Igual, aquí está prefiriendo al router 1. ¿Qué pasa si nosotros queremos utilizar otro método que no sea el AS Path Prepend? Probablemente en las políticas, en los acuerdos entre las dos compañías no esté permitido. Y ahora decidamos utilizar el MET. ¿Okay? Si nosotros estamos prefiriendo R1, ¿cómo puedo hacer para que yo desde el HQ pueda decirle a él que me envíe el tráfico a través de R2 sin utilizar el AS Path Prepend? Otro método es utilizando el MET. ¿Cómo hacemos? Podemos ir a R1 y decirle show running config to prefix list. Primero vamos a marcar el tráfico, la red de HQ. Luego vamos a crear los roadmaps. Y a este roadmap le vamos a poner la métrica de 100. Ok, igual acá. Y esto tenemos que ponerlo en la sesión BGP. Vamos. Show run set router BGP. Router BGP, address family. Y en nuestra sesión vamos a ponerle el roadmap out. Lo mismo en el address family IP versión 6. Le ponemos el roadmap hacia IP versión 6 out. Hacemos un clear IP PGP in y out. De esta forma ya le enviamos la ruta hacia R3 y ahora vamos a ver a R3. Antes prefería a R1, ¿sí? Y ahora para enviar el tráfico 6 prefiere R3. ¿Por qué? Porque R1 tiene una métrica de 100
por defecto es 0. Lo mismo sucede acá. Va a preferir enviarlo por R3 porque R1 tiene una métrica S. Con eso terminamos. Muchas gracias.